Bueno, me llamo Rubén Darío Cabrera, soy de Viedma, hace varios años que vivo aquí. En realidad de los 10 años, mis viejos, finados abuelos que me criaron, estaban en Villa Alberdi, Regina, y desde ahí nos vinimos aquí a vivir. Una mañana me llegó una carta donde me dice que tenía que hacer revisación en Chubut. Hago la revisación y de ahí ya tengo destino de situación próxima de hacer el servicio militar, que era en Colonia Sarmiento, Chubut. Sí, es una localidad que está muy pegada a la provincia de Río Negro. Cuando salimos del regimiento a la madrugada, que íbamos rumbo a Comodoro Rivadavia, nos preguntábamos dónde íbamos. Ya los soldados que eran viejos, digamos, viejos del año pasado, digamos, de la tanda del anterior, decían que seguramente que íbamos a hacer movimientos vivos, íbamos a hacer otra clase de adiestramiento. Les llamaba la atención el tiempo, porque era muy prematuro el tiempo. Ya para eso nosotros en el regimiento, yo había preparado con el Italasa, otros con el FAL y así. Hacíamos cosas totalmente inadecuadas de acuerdo al cronograma de tareas que tiene el ejército. Y cuando subimos a la Hércules también quedamos impactados, pero ni por las tapas dónde íbamos a ir a parar. Cuando estamos sobrevolando, dice el soldado argentino, estamos sobrevolando sobre nuestras Islas Malvinas, usurpadas por el imperialismo inglés hace 149 años. Estamos en guerra. Desde el 2, cuando hunden el crucero General Belgrano, ahí empieza el quilombo para nosotros. Pero mientras tanto estaba bastante liviano, nosotros teníamos las comidas normales, desayuno, almuerzo, merienda y cena. No era gran cosa, pero era lo que estaba. En la cocina rancho llegaba a las posiciones, nosotros teníamos que ir con la marmita, nos daban la comida caliente y todo. Hasta que empezó el quilombo. Ya empezaron los barcos a bombardear, los barcos ingleses a bombardear nuestras pistas, las cuales las bombas caían no pegaron en la pista, nunca, un pedacito de la cabecera nada más se abrió, pero partían para todas las posiciones. Hasta que por suerte trajeron el SOSMA, un cañón de largo alcance, que tenía un alcance de aproximadamente 25 kilómetros de distancia. Y ya los barcos tuvieron que alejarse más y ya sus proyectiles no llegaban a nosotros. Pero sí teníamos los aviones. O sea, el avión primero pasaba bajito y después pasaba alto de acuerdo a las antiaéreas que estaban. Y eso era peligroso también. Ahí pasa la cuestión de este veterano de guerra que cuenta Palacios, el negro Palacios, un amigo mío, veterano de guerra que estuvo en el mismo regimiento mío. O sea, tenemos la misma vivencia. Estábamos todos los días el capellán Martínez Torreno nos hacía rezar, nos hacía pasar al lado. En el momento que estábamos jurando la bandera, hay una alerta roja, y la alerta roja dice: permiso capellán, necesito retirar la tropa, hay alerta roja, nos atacan los aviones. Y el capellán dijo: de aquí la tropa no se mueve, el manto del Señor nos cubrirá. Y bueno, ahí quedó la historia, o sea, y el manto del Señor efectivamente nos cubrió. La onda expansiva de las bombas donde caían taparon hasta Palacios y otro veterano más que estaba más lejos que nosotros, en posición, estaba en un pozo de zorro, la tapa por completo. Nosotros, que estábamos todos parados así, la onda expansiva no hizo efecto en nosotros. Había una ermita donde estaba la Virgen de Rosario, que estaba con nuestra bandera, el rosario puesto, y un vidrio así que la cubría. Solamente se cruzó el vidrio. O sea, quería reventar, Dios estaba con nosotros. O sea, que en realidad nosotros no teníamos mucha defensa contra aviones ni barcos, nosotros soldados, ¿verdad? Porque eso estaba la Fuerza Aérea, para eso estaba la antiaérea, para eso estaban los cañones de largo alcance. Yo tenía, imagínate, un Italasa. El Italasa es para efectuar disparos a los tanques de guerra. Tanques de guerra que nunca pudieron
caminar o andar, rodar por Malvinas, porque era tierra que se hundía con facilidad. El mundo en general estaba en contra de esta guerra, porque consideraba y considera todavía aún, lo mismo New York Times, consideraba que era una locura que estaba haciendo Inglaterra con esta parte de nuestro continente. Porque de acuerdo a la plataforma continental nos corresponde, por historia nos corresponde, por España nos corresponde, por todo nos corresponde. Ya cuando la finalización del conflicto bélico, cuando ya dejamos de estar nosotros en el aeropuerto apostados para estar en el frente, pasar sobre el pueblo, pasar por el otro lado del pueblo, ahí fue la desazón, porque entre bombas, tiros y gritos y llanto y viva la patria y dale, y vamos soldados, y por ahí alto fuego, se terminó la guerra, Argentina se hundió. Ahí fue la angustia, a la vez angustia y a la vez un poco de alegría, decir, terminó esto, terminó. Pero también angustia de haber pasado tanto tiempo, tantas ilusiones, tantas vidas que quedaron ahí, tantas personas que dejaron todo. La vuelta fue, en el caso mío, nosotros llegamos al regimiento, solo teníamos dos secciones digamos, de ciudadanos, si se quiere, ¿no? El chubutense y el cordobés. Entonces teníamos una franja bien clara de distintas provincias. Entonces cuando llegamos al regimiento, lo primero que se le da a la baja es al cordobés, porque la distancia, ¿verdad? Y a nosotros empezamos a quejarnos, ¿por qué? Si todos fuimos a la guerra, tanto ellos como nosotros, ¿por qué ellos primero y después nosotros? Porque tardaba semanas en volver. Y nos dicen, bueno, si se quieren ir, sus documentos están acá, pero se tienen que ir caminando. Muchos de nosotros nos vinimos caminando, haciendo dedo. ¿Cómo lo esperó la sociedad? En algunos casos fue un recibimiento de su pueblo, en otros casos muy frío como mi ciudad. Yo, si bien mi finado abuelo recibía muchas cosas, mi finado abuelo trabajaba en el vivero forestal acá yendo para la escuela al dique. Y en consecuencia dependía de, en ese tiempo, recursos naturales. Aquí nomás, en el edificio de Debbie, los compañeros andaban y le daban chocolate, y le daban cosas para que mi viejo me mandara a mí. Lo cual algunas cosas llegaban y otras se perdían en el camino. Pasaron cosas como pasan en este país, ¿no? Vos entregás algo para el bien y alguien lo tomó y te da migaja. Y lo cual también estoy muy agradecido por esa gente, pero se trató de ocultar. Luego viene la democracia. Un gobierno que no supo entender que nosotros teníamos absolutamente nada que ver con el gobierno militar. Nosotros cumplíamos nada más un régimen de trabajo que era para todos igual. No era que éramos militares nosotros, éramos soldados nada más, con 18 años. Y bueno, ahí hubo bastante desolación, buscando obtener beneficios, soluciones para nosotros, porque sabíamos que estábamos desatendidos y que teníamos personas que estaban psicológicamente bastante mal y necesitaban de la ayuda, no tan solo esa, sino psicológicamente y económicamente. Nosotros no fuimos atendidos nunca por psicólogos del Estado, no fuimos atendidos nunca por un hospital militar, no fuimos atendidos nunca por nada. Todo lo que hicimos lo hicimos de acuerdo a lo que económicamente podíamos pagar o nuestras familias lo podían hacer. Y en muchos casos, la gran mayoría no se hizo atender por nadie. La consecuencia es, la gran mayoría tenemos pérdida de adicciones al alcohol, adicciones a la droga, angustia de no tener nada y con quién poder hablar. Primeramente yo empecé a buscar ayuda por gente que me pudiera dar una mano. Yo políticamente no entendía nada, no sabía, el diálogo mío era bastante brutal. Yo hablaba 2 o 3 cosas, o
te mandaba al carajo, me iba o reaccionaba de otra forma. Desgraciadamente no servía en ese tiempo, ya que estamos rotulados por los loquitos de la guerra, que en muchos casos se negaron. Muchos negaron decir haber ido a una guerra para recibir un trabajo, porque si no, no te daban ni la hora. Entonces empezamos a acudir a personas que nos pudieran dar una mano en cuanto a hacer nota y ver cómo podíamos lograr que la situación del veterano de guerra en la provincia al menos tuviera una solución. Pedro, hoy vicepresidente de la legislatura, Pedro fue uno de los pilares fundamentales en mi vida para que yo incurriera, empezar a hacer notas, empezar a encabezar las notas, saber cómo analizarlas. Esta fue una de las primeras provincias en el país que logró tener una ley provincial. La ley la cual tuvo una cierta un abanico de beneficios para los veteranos de guerra. Si bien ya teníamos la nacional, nosotros empezamos a tener beneficios, buscar beneficios en nuestra provincia. Teníamos un representante que era, digamos, Nación había mandado una normativa a todas las provincias que tenía que tener la atención específica para los veteranos de guerra. Bueno, desgraciadamente hubieron políticos que pusieron a nuestros representantes políticos. Entonces, ¿qué pasaba? Si yo era peronista me atendía, radical me atendía, pero si era peronista no me daba pelota, me hacía esperar y venía acá a la ciudad y tenía que estar día y día juntando orina para que te atiendan. Hasta que, luego de tantas discordias y tanto estar ahí en la plaza reclamando por nuestros derechos, que alguien nos representara, pero que sea de nuestra carne, que sepa cómo luchar por nosotros. Porque el político en ese momento no sabía diferenciar entre que éramos nada más veteranos. Ahí cuando fuimos a la guerra no éramos ni radicales ni peronistas, éramos veteranos de guerra, que necesitábamos que nos atendieran. Luego logramos eso. Esta es una provincia sumamente bondadosa. Nosotros, imagínate, éramos 63 veteranos de guerra en toda la provincia. Somos demasiado buenos. Hay cosas buenas, muy buenas que se han hecho. Y otra que desgraciadamente, cuando escucho esa palabra que Malvinas une, a nosotros nos hace ruido. Nosotros que laburamos, que estuvimos, que dejamos todo por nuestra provincia, somos los que no tenemos oportunidades en otra. Sin embargo, los otros que vienen de otra provincia tienen la misma oportunidad que tenemos nosotros aquí. Tienen allá, tienen acá, tienen nación. Entonces hay un gran desnivel. ¿Tenés una historia sobre el casco? El casco. Nosotros, el turco nos había dicho, en ese tiempo que nos estábamos rindiendo, nos empezaron a hacer, bueno, en el caso mío era fácil romper un talazo, pero como es de antimonio, casi lo pisaba así, no magullaba, no sirve para un carajo. Ya, para ellos no les servía porque era obsoleto, ellos tenían la sacuete descartable, era chiquitita así, ¿sí? Y era un solo proyectil, la tenían a miércoles. Yo tenía como 5 de esos, tiré dos proyectiles nomás y a la mierda. Cuando nos rendíamos, que veníamos del pueblo hasta el aeropuerto, donde nos tuvieron prisioneros, el turco nos decía, rompan todo lo que se pueda romper. Y lo de metal, lo que no pueden romper, hagan un pozo y métanlo abajo. Si no le podemos dar trabajo, habremos perdido una guerra, una batalla, pero le vamos a dar trabajo a ellos, porque van un día a tratar de buscar bombas como las que están todas minadas por las costas, estaba todo minado. Y de hecho pasó eso, buscando bombas que nuestra Fuerza Armada Argentina habían colocado. Con ese coso encuentran un casco, en realidad encuentran 3 cascos puestos. Y en uno estaba el mío. Conecto con él y empezamos a tener charlas hasta que ya el periodismo, claro, hasta que el periodismo, ya estaba en Escocia, hasta que el periodismo, periodista que quiere llevar nota y metió demasiado la cosa y ya la Royal Marine se enteró y les prohibieron
tener contacto con nosotros. Para eso, así que ni me calenté tampoco. Un casco puede ser importante, pero no es parte de mi vida. Mi vida está acá adentro y acá, es en mi hueso. Yo parezco un carro viejo, hago ruido por todos lados. ¿No lo pudiste recuperar? No, para nada, no, eso no. No sé si se volvió a enterrar o se llevó a Inglaterra, no sé, no, algo de eso me comentó. Pero los recuerdos lo peores y los mejores los tengo dentro de mi vida. ¿Algo que vos quieras contar que por ahí no te lo pregunté y tenés ganas de contarlo? En principio, a todo mi pueblo, ¿no? A toda mi provincia. Que no se olviden. Que nuestra bandera no es únicamente para un acto patrio, sino también para recordar esto. Porque en ella es por lo que muchos quedaron allá y otros quedaron como yo, olvidados. Pero muchos quedaron allá y la celeste blanca, esta, es para estos momentos, para este 2 de abril. Ya ni desfilamos nosotros, ya no estamos en los actos. Ya nos cansa muchas veces tener que recordar a un pueblo que hizo cosas importantes por las que luchar. La buena memoria. Está bueno también recordar y dejar un poco el rencor de lado para aprender a vivir en paz. Si no, no hay paz. Están las ambiciones políticas, partidarias, personales, económicas. ¿Pero qué de nuestro país? Si no te recordás que muchos quedaron allá pendejos como yo. Otros quedaron mutilados. Otros quedaron sin corazón, como tal vez soy yo. Lloro por esto, pero difícilmente se me caiga una lágrima por ver a alguien morir. Entonces, la patria se hace grande cuando se cuida de ella. Aprendamos que de una guerra también se puede salir. De una guerra se puede aprender a tener una democracia pura y limpia. No necesitamos otra más. No necesitamos matarnos entre nosotros, no. Es la única forma que se sale es con amor a la patria. A mi pueblo, gracias. A mi patria, gracias por darme la oportunidad de haber estado, siendo tan joven. Pero siento un profundo orgullo de haber dado un poquito de mi vida. Aunque con dolor muchas veces de encontrarte con gente que aún todavía desconoce que uno ha ido a la guerra, porque quiere él ser parte de mi vida. Nunca, nadie va a vivir lo mío, porque solo yo la conozco. Soy de ejército, del RI 25 de Colonia Sarmiento, y volví para poder seguir haciendo algo por mi patria, por mis hijos, por los que vienen después, por los pibes tuyos a lo mejor algún día. Puede más la indiferencia de tu gente que la bala más voraz del enemigo. Me pregunto qué pasaba por la mente del infame que te estaqueaba en el frío. Te sacaron de lo hondo de la selva o de algún potrero ingenuo y olvidado. Te sacaron de tu casa y sin abrigo. Te largaron en el viento surhelado. Te entregaron armas que no conocías, que con suerte cada tanto funcionaban. En un hoyo que cavaste repetías las canciones que creías olvidadas.
No sabías que era sentirse tan lejano, ni que el hambre se comiera tus entrañas. Solo estaba la mirada de un hermano, con la misma incertidumbre en la mirada. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas.